¿Cuál es tu estrategia cuando sientes que tienes que cambiar algo en tu vida? ¿Te rebelas contra ello? ¿Aceptas el cambio? ¿Desarrollas nuevas estrategias? ¿Te vuelves creativo o creativa? ¿Hablas con tus amigos? ¿Buscas personas con talentos para acompañarte en un proceso de cambio? ¿O decides que no quieres cambiar nada y te quedas donde estás? En este siguiente vídeo quiero presentarte otra fase del viaje del héroe, según Joseph Campbell, aplicado a tu biografía. Si te interesa saber cuáles son los vídeos anteriores, abajo en el texto te he puesto la lista con todas las fases anteriores que corresponden a tu historia, a tu biografía. Y en esta te voy a hablar de una fase que se llama, en el viaje del héroe biográfico, el cambio. Cambiar, la transformación. Joseph Campbell llama a esta fase el robo del elixir. Sobre esto hablaré también un poco más adelante. Mi nombre es Katinka Sánchez, soy profesora de Feldenkrais y entrenadora del método Körpersinn o sentido del cuerpo, la relación mente-cuerpo. Y en esta serie te estoy presentando el viaje del héroe, tu viaje del héroe, tu mito, tu leyenda de tu vida, según Joseph Campbell y Walter Seifer, un profesor de trabajo biográfico que ha desarrollado el viaje del héroe para entender las fases de tu vida. Porque tu vida también es un mito, una leyenda. Se rige según las leyes con las que se escriben y se cuentan cuentos, mitos y leyendas. Y si empiezas a entender las leyes o las estructuras que rigen tu biografía, es posible que empieces a entender algunas situaciones de tu vida, desafíos, obstáculos, momentos de cambio donde realmente hay que decir, sí, acepto el cambio. O también momentos de oscuridad, porque sabes que forman parte del proceso y te son más fáciles de sobrellevar. Existe una anécdota muy bonita de Nelson Mandela, donde está reunido con un montón de políticos y personas que están trabajando para nuevos conceptos políticos y le llega la noticia de que han matado a su hijo. Y cuentan personas que estaban presentes en esta habitación que Nelson Mandela se queda 5 minutos como congelado, sin hacer absolutamente nada, respirando, mirando a un punto y escuchando. Una situación terrible donde las personas que estaban rodeándolo no sabían cómo reaccionar, si ir a él, abrazarlo, hablar con él, dejarle solo. Y todos se quedaron esperando, contemplando cuál iba a ser la reacción de Nelson Mandela. Al final de este tiempo, comunica a sus colaboradores que quiere hablar con su pueblo. Y se presenta ante los medios y da una charla de 6 minutos donde invita a su pueblo a seguir el camino de la paz, el camino de la colaboración, el camino del perdón. Y él comienza con su propio ejemplo y en una situación tan trágica donde la política, él y todo su pueblo podían haber reaccionado con violencia, con muertes y ataques y reproches, él hace un cambio. Esta historia para mí representa el ejemplo ideal de lo que significa ser portador de cambio. Y voy a citar también a Gandhi, porque Gandhi, seguro que han escuchado quizás alguna vez esta frase, siempre decía, sé tú el cambio que deseas para el mundo. En la fase biográfica de los 36 a los 42, después de la fase que Joseph Campbell llama encontrarse con la diosa o con tu autenticidad, con la verdad, con tu propia sabiduría,
viene el cambio. Si estás en esta fase biográfica, muchas veces es el momento donde has reconocido que muchas cosas que has vivido hasta aquí tenían su sentido, pero ahora empiezan a sentirse un poco más insípidas o con necesidad de cambio. Es posible que a raíz de haberte planteado cuál es tu propia verdad y buscado cuál es tu autenticidad, empieces a sentir que hay ciertos trabajos, relaciones humanas o lugares donde ya no puedes desarrollarte bien. Y tienes que dar pasos muy concretos para cambiar esto. Yo pienso que en esta fase lo más importante es entender que es un buen momento siempre en tu historia, en cualquier historia que estés viviendo, encontrar este momento de entender cuál es tu verdad, cuál es tu autenticidad y decidirte por un cambio y como primer paso, perdonar. Lo que hace Nelson Mandela es perdonar de una forma muy profunda a los causantes de la muerte de su hijo y empezar a caminar de nuevo y a crear un concepto nuevo de cohumanidad, de colaboración y dar un ejemplo muy grande para todo su pueblo. Y nosotros, en un espacio más pequeño y más cotidiano, también lo podemos hacer. Esta fase te invita a pensar cuáles son tus verdaderos valores, cuáles son el sentido de tu vida y en qué tú quieres ser cambio para el mundo en el que vives. En qué tú quieres ser cambio para cómo se vive una pareja, cómo se vive matrimonio. En qué tú quieres ser cambio en cómo se lleva una profesión, cómo comunicas con otros seres humanos, cómo educas a tus hijos, cómo conversas con personas que no conoces. ¿Cómo te tratas a ti mismo o a ti misma? Es decir, cambio no es solo algo que se refiere a los demás, sino cambio es algo donde quizás también tienes que comenzar contigo, observando en qué puntos sigues no siendo sincero o sincera contigo misma, o en qué puntos todavía sigues exigiéndote demasiado, poniéndote bajo presión, y es un buen momento para desarrollar opciones. ¿Por qué se llama el robo del elixir en el viaje de Joseph Campbell esta fase de los 36 a los 42? En muchas historias este es el momento donde el héroe o la heroína descubren un objeto mágico que es imprescindible para seguir el camino, para enfrentarse a las dificultades, al monstruo, a los dragones oscuros que todavía hay que transformar en el futuro. Y encuentran una varita mágica, un rayo láser, una espada, un libro misterioso que enseña fórmulas mágicas maravillosas o una persona que te da algo que necesitas para poder resolver el problema. Y este robo mágico de algún objeto o algún arma en nuestra vida, en nuestra biografía es tus talentos escondidos. Este es un buen momento para comenzar a preguntarse cuáles son tus talentos escondidos y qué talentos no has podido desarrollar por circunstancias de tu vida, por circunstancias de tu historia, por circunstancias del contexto, de tu cultura, de tu país. Pueden ser muchos motivos. ¿Y en qué forma, quizás muy pequeña, puedes empezar a escarbar y encontrar estos objetos, estos talentos mágicos que necesitas para realizar el cambio para ti? Entonces, es muy importante, entre otras cosas, descubrir cuáles son tus valores y, en este momento, recordar cuál fue tu llamada. En esta fase que te estoy presentando,
al principio de tu viaje hay un momento que lo hemos llamado la llamada y como siempre puedes mirar abajo en el texto para encontrar el vídeo correspondiente si no has hecho este proceso, donde de los 0 a los 6 hay momentos en tu vida donde descubres esto es lo que a mí me apasiona, lo que a mí me llama, lo que yo quiero cambiar. Y ahora mismo, en esta fase del cambio, es recomendable empezar a recordar cuál fue mi llamada en aquel entonces y empezar a recapacitar sobre hasta qué punto se refleja ahora mismo, en este momento de tu vida, la llamada que has tenido de los 0 a los 6 años. Si ya tienes la edad de haber pasado por esta fase, y en este canal observo que la mayoría de las personas están más allá de los 40, puedes también repasar qué has vivido en este momento biográfico. Hay muchas crisis matrimoniales que se enseñan ahora en esta fase, de las 36 a los 42, porque te has empezado a preguntar cuál es tu verdad, cuál es tu autenticidad y tienes que cambiar algo. Y muchas veces pensamos que el cambio lo tiene que hacer el otro. Este es el momento de plantearte en qué forma puedes tú ser el cambio. Y observar en tu vida en esta fase cuáles son tus estrategias de cambio y si puedes contemplar esta fase de tu biografía porque estás en ella o has pasado por ella, ¿qué has vivido en esta fase? ¿Cuáles cambios han sucedido? Quizás muy fuertes, muy inesperados. Hay veces que cuando nos resistimos al cambio, la vida nos cambia y suceden cosas inesperadas que nos obligan a cambiar la ruta de nuestro camino. ¿Qué talentos o qué valores has empezado a redescubrir en esta fase? ¿Y qué talentos y qué valores tienes que abandonar porque ya no sirven? A partir de los 36 empezamos a madurar, nos volvemos un poco mayores. Alrededor de los 40, muchas mujeres y hombres entran en crisis porque piensan, se me está acabando la juventud. ¿Cómo te manejas tú con esta pregunta? ¿Qué nuevos conceptos de vitalidad, salud o juventud quieres desarrollar donde no tienes que repetir los valores de ser sexy, femenina, masculino, súper delgada, súper deportivo para ser una persona que merece la pena vivir y existir? Una persona que se ama a sí mismo y a los demás. ¿Cómo te manejas con el cambio en tu cuerpo en esta fase? ¿Cómo te manejas si empiezas a tener hijos en esta fase o tus hijos empiezan a crecer? ¿Cómo te manejas con el cambio? Y en esta fase te recomiendo, contemplando retrospectivamente o si estás en ella, escribir cuáles son tus estrategias para ser cambio, para sobrellevar cambio. Y te recomiendo escribir ideas quizás completamente nuevas e inusitadas para ti, atreverte a cambiar paradigmas en tu cabeza de lo que todavía te gusta hacer y realizar que no has realizado. ¿Qué queda por resolver, por cambiar? ¿Qué queda de tu llamada de los 0 a los 6 años que a lo mejor ahora puedes retomar y poner en movimiento un proceso de creatividad, de revolución interior con el que no contabas cuando tenías 21, por ejemplo? ¿Qué nuevos conceptos de atractividad, de relacionarte, de amor, puedes empezar a descubrir ahora que empiezas a ser una persona madura en esta fase? Especialmente interesante es, si ya has vivido esta fase, que contemples el momento más o menos entre los 37 y 38, porque esto generalmente suele ser un cambio biográfico muy profundo, lo que en el trabajo biográfico llamamos el nódulo lunar, donde renaces de nuevo, donde de una u otra forma la vida te llama.
Y si hasta ese momento te has negado a escuchar la llamada, es posible que esta vez suene con trompetas, fanfares, apoteósicos y mucho ruido, porque es un momento muy importante para retomar el hilo de tu vida si hasta allí, por las situaciones que fueses, has perdido un poco la mirada sobre lo que para ti realmente es importante y cuenta. Tómate el tiempo de recapacitar sobre esta época y también de entender que esta fase no solamente es decisiva o importante para tu momento biográfico, sino también para todos los momentos en tu vida, en una relación, en un trabajo, en un proceso familiar, en un proyecto que tú estás haciendo, cuando has tenido estos momentos de verdad, de autenticidad, de parar, de profundizar, de encontrarte con una verdad. ¿Cómo ahora quieres cambiar? Este es un momento muy importante también para personas que, por ejemplo, están en un camino espiritual, ya sea yoga, ya sea budismo, ya sea cristianismo o en todos los nuevos movimientos que hay, donde encuentran una verdad que les apasiona, que les entusiasma, ¿ya? Se encuentran con esta diosa de la verdad. En griego, Sofía, por ejemplo, la diosa Sofía significa la diosa de la sabiduría. Y deciden quedarse allí, es decir, no cambian nada. Y seguro que todos nosotros conocemos estos momentos, nos hemos enamorado de una nueva verdad, de una nueva realidad, leemos muchísimo sobre ello, lo compartimos con otras personas, pero no cambiamos nada. O lo observamos en amigos, en compañeros, en grupos religiosos, en movimientos esotéricos, que las personas se quedan fascinadas con la nueva verdad, sabiduría, conocimiento, verdad que conocen y no cambian nada. El cambio siempre es un momento de trabajo arduo y de sentarte y ponerte a hacer, o de levantarte y ponerte a caminar. ¿Cuáles son tus estrategias? Y si ahora mismo no se te ocurre ninguna, te recomiendo un proceso muy interesante que yo ahora mismo estoy haciendo, es el escribir todas las mañanas 3 páginas. Coges 3 hojas en blanco y sin pensar empiezas a escribir todo lo que te pasa por la cabeza, especialmente si quieres cambiar algo. Todos los pensamientos extraños y quizás nocivos que tienes, todos los reproches, todas las dificultades. Escribe por la mañana 3 páginas, por ambos lados. Más o menos vas a necesitar como media hora para hacerlo. Verás que empiezas a tener nuevas ideas. Esto es un proceso de Julia Cameron, del viaje del artista. Quizás algunos de ustedes los conocen. Les recomiendo profundamente también este viaje si no lo han hecho. Voy a poner un link abajo con el libro. Pero este ejercicio especialmente ayuda muchísimo a encontrar nuevas soluciones, porque dejas de estar obturado u obturada con todos los procesos de la cabeza, con todos los procesos cognitivos que tienes que molestan para realmente poner en marcha un proceso creativo en ti. Cuando hayas contemplado toda esta fase y este momento biográfico o entendido en cualquier situación en la que te encuentres, ¿cuál es el momento tuyo de cambio que tienes que reconocer? ¿Y cuáles son las estrategias que quieres empezar a desarrollar? Con mucho cariño y con mucho amor, tanto para ti como para los seres humanos que te rodean. Esto siempre vuelve a ser muy importante. No vayamos a volvernos héroes que arrasan con su entorno, como hay en algunas historias o en muchas películas americanas donde por luchar por el bien se destruye media ciudad, ¿ya? Como pasa en las películas Marvel, por ejemplo. Es decir, así estés caminando como héroe o heroína tu camino del cambio, presta atención que no estés quemando todos los barcos a tus espaldas ni destruyendo toda clase de otras existencias en tu camino, sino haciendo tu cambio con respeto, con cariño, con calma y con amor. Así tengas que dejar personas a un lado que te das cuenta ya no funcionan con tu verdad y con tu camino.
Cuando hayas terminado de mover todas estas preguntas apasionantes, te recomiendo una vez más pintar un dibujo sobre esta fase. Si efectivamente tienes 36 a 42 de tu momento ahora, si has pasado esta fase, intenta recordar todos los momentos importantes que has tenido en esta fase. Ya te digo, especialmente alrededor de los 37 para arriba o para abajo. ¿Has tenido allí algún cambio, alguna incisión muy definitiva en tu vida? Muchas veces hay alguna. Y después te recomiendo hacer un ejercicio de Feldenkrais. Hacer posible un ejercicio con la pelvis. Por ejemplo, tenemos aquí uno muy bonito con el suelo pélvico, donde sientes tu pelvis, donde entras en el centro de tu cuerpo y te conectas con la verdad, la sabiduría de tu cuerpo. Después de este proceso, date tiempo para contemplar todo lo que has escrito, lo que has pintado. Quizás tienes otra vez inspiraciones o conocimientos nuevos que quieres apuntar adicionalmente, o incluso un dibujo que quieres hacer como para pintar tu cambio, para pintar o bosquejar el nuevo proceso, el nuevo camino hacia donde tú quieres ir. Como si quisieses pintar la futura persona madura que tú quieres ser, el hombre o la mujer que te están esperando en el futuro y que te están dejando semillitas para que llegues hasta allí. ¿A quién pintarías? ¿A quién te gustaría ser en 20 años? Este es un buen momento para pintarlo, como para sentir cuál es tu yo ideal en el futuro y cuáles son los cambios necesarios para llegar allí. Espero que esta fase te traiga una vez más interesantes momentos de conocimiento, de preguntarte, de entender, de recordar. Interesantes momentos de perdonar, de despedirte de personas que a lo mejor obturan tu camino hacia ti, hacia tu autenticidad, de encontrar un camino de paz, de creatividad, de consuelo para ti y las demás personas que te rodean, de forma que tú seas el cambio que deseas para el mundo. Cuéntame abajo en los comentarios qué te ha inspirado y movido este proceso. Muchos saludos a todas las personas que están siendo parte del proceso de cambio en momentos tan movidos de nuestra historia y hasta la próxima. Gracias.